Buenos días a todos los asistentes que participan en este nuevo webinar organizado por Grupo Inducom y Surumi Pump. Esta marca con reconocimiento internacional por sus bombas sumergibles para diferentes campos, incluidas la construcción, la ingeniería civil, la minería, la remediación de inundaciones, el tratamiento de aguas residuales y más. Pero en la aplicación de tratamiento de aguas residuales nos enfocaremos el día de hoy, explorando además la función de aireadores, cribas, decantadores, desnatadores, deshidratadores de lodos y otros. ¿Qué soluciones podemos seleccionar en una planta de tratamiento o cuáles son las capacidades de estos equipos según la etapa del proceso? Son algunas de las interrogantes que podemos descubrir en este nuevo webinar dirigido por el ingeniero Orlando Bisbal, representante de Surumi Pump en Latinoamérica. Les pido por favor que mantengan sus micrófonos en silencio y estará habilitado el chat para que puedan escribir sus preguntas y poder responderlas de manera organizada. Dicho esto, saludamos a Orlando para que inicie su charla. Buenos días, Orlando. Buenos días, Narcisa. Muchas gracias. Un placer estar aquí el día de hoy con todos ustedes. Muchas gracias por el tiempo y el espacio. Sin más preámbulos, empecemos. Bueno, para empezar, quiero contarles un poco sobre nuestra empresa, nuestro grupo empresarial. Somos representantes de la marca Surumi Pumps para el norte de Latinoamérica. Suministramos equipos de bombeo y tratamiento de agua. También representamos el grupo Esmil Group, un grupo también especializado en el área de tratamiento de agua. Tenemos una nueva sede en nuestra ciudad de Barranquilla, en el norte de Colombia, donde contamos con un stock y donde estamos a la orden para cualquier visita. A grandes rasgos, las líneas de productos que manejamos son bombas de aguas negras y alcantarillado, bombas para minería y construcción, equipos contra incendio, bombas para captación de agua y equipos para tratamiento de agua, que es de lo que estaremos hablando el día de hoy. ¿Dónde estamos? Principalmente en el norte de Sudamérica, comprometido por países como Colombia, Venezuela, Ecuador, Centroamérica, el Caribe y tratamiento de agua en Perú. Contamos con un servicio técnico especializado, capacitado dentro y fuera de Colombia. Tenemos un taller principal en la ciudad de Barranquilla y tenemos aliados como Inducom en diferentes ciudades y en diferentes países. Estas son algunas de las empresas con las que trabajamos constantemente aquí en Colombia, donde tienen instalados nuestros equipos. Surumi es una marca japonesa fundada hace ya casi 100 años, en enero cumple 100 años. Tiene 8 fábricas de producción, las principales en Japón, pero también con plantas auxiliares en Taiwán, China y Vietnam. Tiene más de 1000 empleados en todo el mundo y son líderes mundiales en bombas sumergibles y equipos de tratamiento de agua. Esmil Group es una marca europea, tiene casi 30 años en el mercado de tratamiento de agua y deshidratación de lodos, más de 30 patentes de productos desarrollados y 40 productos alrededor de esas 30 patentes. Tiene 4 fábricas de producción, principalmente en el Reino Unido, Polonia y Ucrania, más de 220 empleados y más de 1500 proyectos realizados en 35 países, todos alrededor del tratamiento de agua. Antes de comenzar, un pequeño preámbulo. Este es un tema un poco sucio. Cuando hablamos de aguas residuales, hablamos de limpiar aguas, obviamente domésticas e industriales. Pero la pregunta que siempre nos debemos hacer es no solo por qué tratar las aguas residuales, sino si se deben reutilizar. En Colombia la legislación, digamos, viene cambiando. El reuso de las aguas residuales viene en aumento. La legislación está enfocada en incrementar y en promover el reuso de las aguas residuales. Sé que lo mismo está pasando en el resto de Latinoamérica. Y las razones básicas son, uno, la protección del medio ambiente. Obviamente, reutilizar las aguas nos ayuda a conservar el medio ambiente. Dos, hay una escasez de agua a nivel mundial. Países como Colombia y Ecuador, digamos, somos bendecidos y afortunados por tener suficiente agua, pero no pasa en todo el mundo. Y entonces, por ende, que obviamente conservar nuestro recurso hídrico, lo que se transfiere a un ahorro de recursos.
reutilizar las aguas. Digamos, tenemos un ahorro de recursos, pero no solo de agua, sino también energía, menor energía para reutilizar y recaptar las aguas. Y obviamente hay unos beneficios económicos significativos, y esa es la parte diciente y más importante, creo yo, al momento de tomar una decisión, sobre todo en estos días. Y se han hecho muchas investigaciones en el mundo entero de por qué invertir en saneamiento es rentable o por qué invertir en saneamiento paga. Hay muchísimos estudios de la Organización Mundial de la Salud, del Banco Mundial, de la Corporación Financiera Internacional, y todos encuentran que por cada dólar o por cada peso que se invierta en saneamiento, la recuperación está entre 4.3 y 34 veces el valor invertido. Obviamente cada estudio es diferente, los parámetros y las variables estudiadas son diferentes, pero en conclusión lo que se encuentra en el mercado es que invertir en saneamiento es rentable, no solo por las variables que mencionamos anteriormente, sino desde un punto de vista económico. Se generan ahorros y se generan mejoras. Entonces, definitivamente consideramos promover el tratamiento y el reuso de las aguas residuales. Es un enfoque en el que todos debemos enfocarnos, valga la redundancia. Recientemente, en un estudio de la Corporación Financiera Internacional, que es el brazo financiero del Banco Mundial, concluyó que si las ciudades de los mercados emergentes, como para países como Colombia y Ecuador, se centraran en proyectos de infraestructura de agua y gestión de desechos con bajas emisiones del carbono como parte de su recuperación después del COVID-19, movilizarían inversiones por un monto de hasta $2 billones y crearían más de 23 millones de nuevos empleos para el 2030. Desde una posición de política pública, de una posición económica, invertir y desarrollar proyectos de saneamiento y de tratamiento de aguas residuales tiene sentido. Con ese preámbulo queremos introducirlos a nuestros principales equipos para tratamiento de agua, en donde hablaremos de nuestros aeradores sumergibles, nuestras rejillas autolimpiantes, deshidratadores de lodos, etc. Antes de empezar, queríamos hablar de las 3 grandes ventajas muy importantes al momento no solo de operar una planta de tratamiento de agua, sino además al momento de diseñarla, de pensar en la solución que queremos brindar. Nuestros equipos Surumi y el grupo Esmil cuentan con estas 3 grandes ventajas, que son los bajos costos de operación y mantenimiento. Los productos están diseñados principalmente en Japón o en Europa, donde la mano de obra es bastante costosa y por ende se piensa siempre en minimizar los costos de operación y mantenimiento. Segundo punto es, los equipos están diseñados para minimizar la huella y los espacios a utilizar. Lo vamos a ver ahora que hablemos más de los productos. La idea es ocupar menos metros cuadrados, que el metro cuadrado, digamos, en Japón, como todos conocemos, en ciudades como Tokio, es extremadamente costoso. Por ende, se piensa siempre en minimizar los espacios. Y lo tercero es una consecuencia o una característica de la fabricación japonesa, que es su robustez y su larga vida útil, utilizando materiales de alta calidad y procesos de fabricación altamente tecnificados, como todos ya conocemos. Rápidamente, algunos de nuestros productos. Nos vamos a enfocar el día de hoy en 2 principalmente, lo que son los aireadores sumergibles y los deshidratadores de lodos, pero brevemente quiero comentarles sobre cuáles son algunos de los productos que manejamos. Las primeras son las cribas autolimpiantes. Para un sistema de tratamiento de agua residual, digamos que lo más importante en cualquier planta es un buen sistema de cribado. La eficiencia y la durabilidad y la aplicabilidad de los equipos, en la vida útil de los equipos, se va a ver sumamente afectada por un buen proceso de cribado. Aquí contamos con cribas de paso fino, de paso grueso. Los espacios entre las barras van desde 1 milímetro hasta 50 milímetros. Se pueden fabricar en acero oxidable 304 o 316. Manejamos en estas cribas desde 5 galones hasta 450 galones por minuto.
El ancho va hasta 60 centímetros, pero pueden ser de medidas inferiores, o sea, para canales más pequeños también se pueden fabricar. El ancho no es una limitante porque se pueden instalar cribas una al lado de la otra, entonces canales más grandes de 1 metro, 1,20 m, 2 metros, se pueden utilizar 2 o 3 cribas sin ningún problema. La limitante grande de estas cribas es la profundidad. Las cribas están diseñadas para procesos más que todo industriales, plantas de tratamiento municipales pequeñas. La profundidad del canal va hasta 50 centímetros. Y una característica importante es su bajo consumo de energía. Tienen motores no solo muy eficientes, sino de más pequeños, que permiten un bajo consumo de energía. Para soluciones más complejas, trabajamos con Smith Group para realizar y fabricar cribas a la medida. Aquí tenemos un cribado grueso que va de 6 milímetros a 150 milímetros y cribado fino de menos de 6 milímetros. Aquí encontramos todo tipo de cribas, cribas de paso, cribas rotativas, cribas catenarias, front-end, back-end, bueno, un sinnúmero de cribas de todas las dimensiones. Esto se trabaja por proyecto, por especificación, se hacen y se fabrican a la medida de las necesidades y pueden ser cribas hasta del largo como la que ven aquí en pantalla. El segundo producto que le queríamos mencionar es nuestro Scum Skimmer o nuestro desnatador flotante. Básicamente es un producto para remover todas las grasas o los aceites o los sólidos o las espumas que se generan de un proceso de tratamiento de agua. También se puede utilizar en lagos para remoción de algas. Es un equipo bastante sencillo, económico y duradero. Tiene un paso de sólidos de hasta 22 milímetros y está diseñado para bombear las espumas o las grasas a cortas distancias. Su objetivo no es bombear unas altas cabezas, unas altas presiones, no. Es bombear a cortas distancias para recolectar estas grasas y poderlas después devolver a cabeza de proceso o llevarlas a algún proceso secundario de tratamiento. Hemos sido muy exitosos con eso en la industria lechera, en todo lo que tiene que ver con la leche, en la fabricación de geles y cápsulas y en la industria cervecera. Manejamos también agitadores sumergibles enfocados para procesos que no necesiten aireación o no necesiten una inyección de oxígeno. Estos van desde 1/3 de caballo hasta 5.5 caballos. Estamos trabajando y estamos diseñando, bueno, la fábrica está trabajando y diseñando productos ya más grandes. La idea es llegar hasta los 10 caballos. Interesante es la profundidad. Podemos trabajar en tanques con una lámina de agua de hasta 50 centímetros y desde 50 centímetros, perdón, y hasta 8 metros de profundidad. Se fabrican en hierro fundido o en acero inoxidable y podemos manejar flujos desde 370 hasta casi 5.000 galones por minuto. Vienen con anillo guía o sin anillo guía y hay muchísimas opciones para escoger. Manejamos también decantadores flotantes. Estos son especialmente diseñados para bombear el sobrenadante en tanques de procesos SRRs. En el video aquí a mano derecha lo podemos ver. Simplemente es una bomba, un flotador y un sensor de turbiedad, un sensor de lodo. El sensor va midiendo la turbiedad a medida que la bomba va bombeando y cuando llega y detecta una turbidez específica, deja de bombear. Esto permite sacar el agua clasificada de un tanque SBR o de otro proceso y dejar en el tanque únicamente el agua turbia. Van desde 1/3 de caballo hasta 2 caballos y como les comenté, son principalmente utilizados en procesos SBR. Finalmente, manejamos también difusores de aire. Estamos trabajando en nuestro primer proyecto municipal actualmente. Mañana tuvimos una reunión revisando las especificaciones técnicas para un municipio aquí en Colombia.
es básicamente un producto novedoso, una tubería recubierta de un material poroso, resistente, difícil de romper y muy fácil de ensamblar. Esto permite que los difusores sean instalados de la forma que ven aquí en la foto, con una espina de pescado, y permite una larga vida y una larga duración. Están diseñados para 10, 12 años, pero la idea es que puedan durar hasta 15 años sin necesitar ningún tipo de mantenimiento o de cambio. Entonces, ayuda mucho en ahorrar, digamos, los costos de instalación, requiere mucho menos acero inoxidable, requiere mucho menos dolores de cabeza, se ensambla por un sistema de roscas. Los tubos ya vienen prefabricados y cortados y enroscados. Son muy fáciles de ensamblar en sitio, y cuando cualquiera de ustedes tenga una necesidad, podemos trabajar con la fábrica, hacer los diseños de cómo serían, calcular la transferencia de oxígeno y darles una indicación de cómo trabajaría este sistema en cualquier tanque de aireación. No sé si tengan alguna pregunta hasta el momento, o si dejamos las preguntas para el final de alguno de los equipos que hemos revisado. De momento en el chat no hay preguntas. Podemos continuar para ver si se desarrollan más, ¿ya? Vale, listo. Entonces, de los dos principales productos que queríamos conversar, el primero es los aireadores sumergibles. Esto es un producto diferente a lo que se encuentra en el mercado normalmente. La tecnología tradicional son los blowers con los compresores, donde se necesita una caseta, una obra civil para los compresores, necesitas una tubería, necesitas difusores como los que acabamos de ver, o de plato o de cualquier tipo de difusor que se encuentre en el mercado. Nuestra propuesta para nuestros aireadores, sobre todo para plantas industriales, para plantas municipales pequeñas y medianas, es esta tecnología innovadora. Básicamente es por medio de su impulsor, el aireador genera una presión negativa, y a través de la manguera de aire que vemos aquí en el video a mano derecha se genera una micro burbuja, una succión del aire y una micro burbuja que airea el tanque desde el fondo. Esto permite una alta transferencia de oxígeno y además no solo una aireación, sino también un mezclado, una homogenización del tanque. Estos productos van desde 1 caballo hasta 54 caballos. Se pueden instalar en tanques hasta 8 metros de profundidad, pero también se pueden manejar asistidos con un blower externo de menor capacidad, obviamente, y ya se pueden instalar en tanques de mayor capacidad, de mayor profundidad. Una ventaja muy grande es que como están instalados dentro del tanque, el ruido que se genera es muy bajo para aquellas plantas que estén al lado de una población residencial o que tengan problemas regulatorios por ruido. Es una solución importante. Ya tenemos más de 100 unidades instaladas en Colombia, y ya tenemos un número importante también en Panamá y en Ecuador. Orlando, te interrumpo porque dejaron una pregunta. Winner pregunta, ¿los productos que ha expuesto, qué pH o insumos químicos pueden trabajar? Bueno, cada producto es diferente, pero digamos que el rango de pH puede estar entre los 5 y los 11. Algunos productos pueden llegar de pronto hasta los 12. Hemos trabajado productos con algunos recubrimientos para pHs especiales, pero depende de cada producto. ¿Me explico? Estos aireadores sumergibles, digamos, tienen un rango más estrecho que los decantadores flotantes. Los decantadores flotantes, digamos, el material es un recubrimiento de plástico que permite, digamos, trabajar unos pHs más amplios. Y en temas de productos químicos, normalmente, digamos, vemos comúnmente utilizar productos para la coagulación o la aglomeración, son muy prevalentes. Se pueden utilizar también estos aireadores, por ejemplo,
lo hemos visto en aplicaciones, no recuerdo el nombre ahora mismo, pero un producto que ayuda a la oxigenación o ayuda a que la microburbuja dure más dentro del tanque. Entonces, definitivamente puede haber una ayuda o una coayuda para el trabajo de estos productos, de nuestros productos con los productos químicos. Si tiene alguna pregunta específica, lo podemos revisar con muchísimo gusto con la fábrica y ver cómo el producto en cuestión podría ayudar o asistir el trabajo de... También pregunta, respecto a la capacidad de sólidos de estos aireadores, ¿hasta cuánto es su paso y el alcance de succión en área o perímetro? Bueno, empecemos por la parte posterior. Cada modelo, digamos, tiene un área o un perímetro diferente, obviamente. Los modelos de un caballo trabajan normalmente un diámetro de entre 3 y 3.5 metros. Los de 54 caballos llevan hasta diámetros hasta 7 u 8 metros. Entonces, hay una variación muy grande. Para tanques más grandes, lo que hacemos es, obviamente, utilizar varios aireadores dentro del tanque. Lo que se hace es un diseño especial, dependiendo de las dimensiones del tanque, la profundidad del tanque y la necesidad de oxígeno o de aire. Y se escoge la solución más eficiente, ¿cierto? Más eficiente en consumo energético y en transferencia de oxígeno. Con esas variables determinamos si de pronto para una operación es mejor trabajar con 2 aireadores de 10 caballos que trabajar con, por así decirlo, no sé, 4 de 15, por ejemplo. 4 de 7.5, perdón. Se hace un análisis por las áreas de cubrimiento y la necesidad de oxígeno. Entonces todo eso, digamos, hace parte del diseño de la escogencia de los equipos. La primera parte de esa pregunta, ¿cuál era? Tenía 2 partes. Respecto a la capacidad de sólidos de los aireadores, ¿hasta cuánto es su paso? Y el otro es el alcance de succión en área o perímetro. Ya, la área de perímetro ya la contestamos. El paso de sólidos, digamos, estos aireadores no están diseñados para bombear, lo que hacen es una succión del aire de la superficie y ese aire sale del aireador. Entonces, yo creo que el próximo video me dicen sí. Aquí se puede ver cómo operan los equipos. Esto es un tanque de agua limpia, obviamente. Los aireadores están en el fondo del tanque y realizan una succión desde la superficie y sale una micro burbuja desde el fondo del tanque. Es una aireación radial. Los aireadores tienen desde 6 hasta 8 salidas dependiendo del tamaño. Y si se crea una turbulencia o si se crea un movimiento de fluido debajo del aireador. Entonces, por ejemplo, lo hemos visto en tanques para tecnologías MBBR, donde hay unos carriers. A veces esos carriers no pasan dentro del equipo, porque el equipo no hace una succión, pero sí esa turbulencia hace que se estrellen los carriers contra las paredes del equipo, contra el piso del equipo, o irónicamente contra el piso del tanque, y se pueden dañar algunos de esos carriers. Entonces, no sé si la pregunta va enfocada hacia eso, pero digamos que el equipo no es para manejar un paso de sólidos, sino para hacer una infusión de oxígeno en el tanque. Perfecto, tenemos otra pregunta de Ben Ramos. Dice, consulto, si estos equipos son homologados para soluciones ácidas y alcalinas superiores al pH 11. Habría que analizarlo exactamente. Digamos, hasta el 11 hemos trabajado y hemos tenido aplicaciones con pH hasta 11. Habría que consultarlo porque el rango de trabajo están diseñados para hasta 11. Sé que se pueden recubrir. Hemos trabajado agua caliente por encima de los 70 grados centígrados
y lo que se ha hecho es recubrir los equipos para trabajar dentro de esos tanques. No hemos trabajado todavía soluciones con pH superiores a los 11. Habría que consultarlo con fábrica si es posible hacer un recubrimiento para trabajar en esos pHs por fuera de los rangos de operación. Gustavo pregunta, ¿qué información requieren para dimensionar y cotizar correctamente los difusores de aire por tuberías? Para los difusores de aire por tubería necesitamos las dimensiones del tanque. Si es un tanque existente o un tanque para diseño, qué dimensiones y qué profundidad va a tener, y el requerimiento de oxígeno. Esos son, digamos, los factores claves para el diseño. Interesante también conocer de pronto la capacidad de la planta como tal. Si es una planta, no sé, de 100 litros por segundo, 200 litros por segundo, etc. Como valor de referencia, pero la selección se hace principalmente con las dimensiones y el requerimiento de oxígeno o de aire. Orlando, Isaac volvió a comentar, él era el que había hecho la pregunta sobre la capacidad del paso de sólidos, y dice, la pregunta se enfocaba más porque decía agitación. Entiendo que se refiere a homogenización, pero ¿hasta qué ambientes o aguas con sólidos suspendidos podría manejar? Ok, sí, correcto. Está diseñado para tanques que requieran aireación. Brinda también el beneficio de una agitación o una homogenización. Los sólidos suspendidos, una buena pregunta. Nunca me la han hecho, no sabría contestar en este momento esa, pero podemos revisarla. Creo que hasta el momento no hemos tenido ninguna aplicación donde eso haya sido una limitante. Pero es algo que definitivamente corroboraría con fábrica. Hasta el momento no ha sido una limitante. Continuar hasta que se generen más preguntas, Orlando. Vale. Las ventajas de los aireadores no requieren difusores, no requieren una obra civil, por ende son muy fáciles de instalar, como lo pudieron ver. Ahora vamos a ver unas fotos con unos ejemplos más adelante. Pero básicamente es depositar el aireador dentro del tanque. Se recomienda hacerle lo que nosotros llamamos un pollo o una base, porque en estos tanques normalmente se va a generar un lodo para permitir que el aire fluya de manera continua y no se afecte, digamos, el trabajo del aireador. Se recomienda instalar sobre una base, más no es necesario. Lo hemos instalado en aplicaciones donde se han reemplazado aireadores externos o difusores también, y por regulaciones ambientales no se ha querido o no se ha permitido vaciar el tanque. Entonces se ha retirado el equipo que estaba y se ha instalado el equipo nuestro dentro de un tanque ya lleno. Entonces puede trabajar sin necesidad de la base, pero sí es recomendable que tenga. Genera mucho menos ruido que los sistemas tradicionales. Es un ahorro de espacio, obviamente, porque no necesitas un lugar para poner los compresores, simplemente dentro del tanque puedes trabajar con el equipo. Mucho menos mantenimiento, son equipos muy robustos. Se recomienda una revisión de los sellos mecánicos, un cambio de aceite cada 2 años, y a los 4 o 5 años se pueden dar la necesidad de cambiar, digamos, el impulsor dependiendo del trabajo, pero tenemos equipos, por ejemplo, trabajando en la industria alimenticia que llevan 7 años, o en las plantas municipales 5 años sin todavía ningún cambio de ninguna pieza. Bueno, hay una producción de burbuja fina desde el fondo del tanque, lo que incrementa la transferencia de oxígeno. La serie VER, no les he hablado sobre ella, pero es la serie aeradores sumergibles con un Venturi. Básicamente es una bomba con un Venturi. Esos sirven para airear, no para homogenizar.
únicamente dan aireación. Son una opción económica cuando, digamos, la restricción económica, la restricción monetaria es importante. Van solo hasta 7.5 caballos, están diseñados para plantas industriales pequeñas o plantas comerciales pequeñas, y se pueden instalar con un sistema de autoacople que permite su rápido acceso en caso de necesitar un mantenimiento. Los TRN, que son el modelo del que estábamos hablando, no necesita un sistema de izaje, solamente con un polipasto o con una cadena se puede hacer su remoción. Y bueno, todos nuestros productos cuentan con la calidad Surumi y hierro. Estos son algunos de los ejemplos. Esto es una petar municipal en el municipio de Jamundí, en el Valle del Cauca, en el sur de Colombia. Un tanque de 600 metros cúbicos. Tiene dos aireadores 150 TRN de 32 caballos cada uno. Aquí podemos ver cuando se estaban instalando, en las fotos de la mitad. Ahí está una persona en la foto inferior del centro para darle una referencia del tamaño y no solo de los aireadores, sino también del tanque. En la foto izquierda se puede ver ya los aireadores conectados a estas mangueras flexibles, a su cable de poder, y ya en la foto de la derecha se puede ver el tanque trabajando y los aireadores haciendo su trabajo. El Hotel Irotama, en la ciudad de Santa Marta, en la costa caribe colombiana, tenía un tanque con unas necesidades de oxígeno y muy poco espacio. Obviamente esto es propiedad raíz costosa, frente a la playa, cada metro cuadrado es muy aprovechable y muy útil para el hotel. Entonces decidieron una solución sumergible, utilizaron 6 aireadores sumergibles de 2 caballos cada uno. Esta solución se instaló no con tubería flexible, sino con tubería PVC rígida para hacer la aireación. Aquí en la foto del centro superior vemos la tubería con su válvula y con su silenciador. Eso es estándar en todos los equipos. Acondesa es una fábrica industrial avícola. Tenían un problema, muchos sólidos en sus canales. Aquí los podemos ver. Instalaron 2 cribas autolimpiantes, una criba de paso fino, una criba de paso grueso. Había muchas plumas, muchos cartílagos, muchos desechos de los pollos que terminaban en la planta de tratamiento. Nuestras cribas autolimpiantes ayudaban a facilitar ese proceso. Y dentro de sus tanques de homogenización instalaron también nuestra tecnología, nuestros aireadores TRN, para airear y darle el aire necesario. Te interrumpo, hay una pregunta sobre este equipo. ¿El equipo va fijado en el piso por si solo tiene el suficiente peso para mantenerse estable? Tiene el suficiente peso para mantenerse estable, sí. Cada equipo es bastante pesado, bastante robusto, no necesita fijarse en el piso. La recomendación es hacer estos soportes siempre, porque permite un trabajo más eficiente, pero como les comentaba, no es necesario. Se puede instalar directamente en el fondo del tanque también, pero no lleva un sistema de anclaje. Esta es una pentar para la central de abastos o el mercado de la ciudad de Bucaramanga, en el este del país, cerca de Venezuela. Utilizaron un sistema de cribado, rear swing de paso fino, y también utilizaron 4 aireadores de 5 caballos para su tanque de aireación. Aquí los vemos ya cuando estaban instalando y el tanque aquí a la izquierda en operación. Tenemos muchísimos más ejemplos, pero no quiero aburrirlos con tantos ejemplos. Esto es un ejemplo internacional. No lo hemos hecho todavía en Colombia en reservorios, pero la aplicación también sirve para reservorios, no para tanques, sino reservorios al aire libre. Esto fue en la ciudad de Sapporo, en Japón. Utilizaron 3 80 TN 47.5, son equipos de 10 caballos. Obviamente hay un ahorro en
requerimiento de la obra civil, de los difusores, de la tubería, compresores, todo, cada uno con su manguera flexible para realizar el sistema de aireación. Bueno, eso es el equipo de aireación sumergible que quería conversar. Si tienen cualquier pregunta, me la pueden hacer. El segundo equipo son los deshidratadores de lodos. Estos son equipos complementarios ya a la final del proceso de tratamiento de agua. Es una tecnología tipo prensa-tornillo de discos múltiples que utiliza una filtración tanto por gravedad como por compresión. Van hasta 43.200 litros hora. Podemos manejar concentraciones desde el 0.5 hasta el 6%, aunque en la práctica hemos trabajado con concentraciones hasta del 7, 7,5, pero podemos empezar desde concentraciones muy bajas, desde el 0.5. ¿Qué quiere decir eso? Que no es necesario tener un espesador o un proceso de espesamiento después del proceso secundario para tratar de deshidratar los lodos. Por eso también viene un ahorro en espacio, un ahorro en inversión, en CAPEX, si se trabaja la deshidratación con esta tecnología. Grandes ventajas: bajo consumo energético, bajo consumo de agua, son extremadamente compactos comparado con cualquier otra tecnología. Producen poco ruido, son de fácil mantenimiento, muy fáciles en su operación y pueden trabajar de forma automática. ¿Cómo trabaja? ¿Cómo funciona? Básicamente es un eje interno, un tornillo sin pin que va girando y van unos anillos, algunos fijos y otros móviles, haciendo la compresión. El agua va cayendo a medida que el lodo va desplazándose internamente dentro del eje del tornillo. Vemos el agua cayendo y al final tenemos una torta seca que ya sale al final del equipo. ¿Por qué es importante la deshidratación? Entonces, yo creo que todos entendemos este concepto, pero vale la pena siempre hablarlo con nuestros clientes, y es normalmente de un proceso de tratamiento de agua de lodos activados o un proceso biológico se genera mucho lodo. Ese lodo normalmente es agua con una concentración pequeña de sólidos. Si no se tiene, digamos, espesamiento, la concentración puede estar entre el 0.5 y el 2%. Si de pronto hay un tanque de espesamiento, puede ser hasta el 3, el 4 o el 5%, pero no más allá del 5%. Lo que quiere decir que ese lodo es mucha agua. Entonces, digamos, en este ejemplo, un proceso con una concentración al 1%, suponiendo que tenemos 1000 kilogramos de agua generada, luego de pasar por un proceso de deshidratación donde se obtenga hipotéticamente un 15% de concentración, quiere decir 15% de sólidos y 85% de agua, que es fácilmente logrado por cualquiera de nuestros equipos o por cualquier tecnología en el mercado. Llegar a un 15% es muy común, no es muy difícil. Estos equipos normalmente pueden llegar hasta el 20%, pero asumamos que llegamos a un 15%. Estamos hablando que de los 1000 kilogramos iniciales de lodo alimentado, sale un lodo deshidratado de 67 kilogramos y 933 kilogramos de agua, peso volumen. Eso quiere decir que esa agua puede regresar a cabeza de proceso, puede ser tratada nuevamente o reutilizada, dependiendo de su estado, cómo está, para procesos de riego, si cumple con la normatividad o si no, directamente otra vez a cabeza de proceso. Pero lo que queda es una reducción significativa del peso volumen del lodo. Entonces ya la manipulación, el traslado de esos lodos se vuelve muchísimo más sencillo y muchísimo menos costoso.
Estamos pasando de 1000 kilogramos, digamos, de 2 a 67 kilogramos. Manejamos dos tipos de tecnología, los MDQ, MDC, que fue la tecnología que les mostré en el video. Básicamente es el tornillo sin fin, haciendo el movimiento del lodo, y los anillos realizando la compresión para la deshidratación. Y manejamos la serie JD, ya son para, como lo vamos a ver, para concentración, lodos con concentraciones mayores. Aquí no es un eje con un tornillo, sino son tornillos a lo largo, por debajo y por arriba del lodo. El lodo se vuelve como una torta, como una pasta que se va comprimiendo a lo largo, que va pasando por la serie de anillos que van girando. El agua cae y la torta va saliendo de su plato de secado. ¿De qué depende la escogencia de la selección de cada equipo? Si la concentración del lodo es un 2% o menos, se recomienda la serie MDQ o MDC. Si la concentración es mayor al 2%, se recomienda la serie JD. Nuestros equipos pueden trabajar con lodo inorgánico. Si el contenido es 40% o menos, se recomienda la serie MDQ y MDC. Y si es 60% o menos, se recomienda la serie JD. Para contenido de lodos orgánicos mayores al 60% o lodos, por ejemplo, de minería, donde no hay un contenido orgánico, nuestros equipos no son recomendables, pues no son los más eficientes. Ya los filtroprensa, digamos, cobran una relevancia mucho más importante para manejar esos lodos inorgánicos. Grandes ventajas: ahorro de energía. En estos equipos el eje gira a una revolución por minuto, una velocidad muy baja. Por ende, los motores que utilizan son motores pequeños, creo que hasta 4 caballos, si no me equivoco. Son un sistema muy compacto, mucho más pequeño que una filtroprensa, mucho más pequeño que una centrífuga. Podemos trabajar lodos con aceite, podemos trabajar lodos con baja concentración, como ya les mencioné. Pueden trabajar una operación continua desatendida, no se trabaja por baches, no se trabaja una supervisión continua. Si se automatiza el proceso, lo que se requiere es un operario que encienda el equipo en las mañanas o al inicio del turno, revise durante el turno, no sé, cada hora, 2 horas, que el sistema esté trabajando bien, y después apague el sistema al final del turno y listo. Muy bajo consumo de agua, su sistema de lavado es muy eficiente. Por su baja rotación minimiza la contaminación secundaria, digamos, todo está contenido dentro del equipo, no hay salpicaduras, y la frecuencia de mantenimiento es mínima. Para hablar específicamente del mantenimiento, la fábrica en su manual de operación recomienda una inspección periódica cada año de las bombas sumergibles que están en el equipo, y la inspección de aceite de las bombas sumergibles dentro del equipo, y cada 2 años un reemplazo del aceite y el sello mecánico de esas bombas sumergibles. Del equipo recomienda un reemplazo de las bombas cada 5 años, y una inspección y un reemplazo de los discos móviles que estén desgastados cada 5 años. Lo que hemos visto es que tenemos equipos trabajando aquí ya 7 años que todavía no han requerido un reemplazo de ninguno de sus discos móviles. Por las bajas revoluciones y por las bajas velocidades de rotación, no solo aquí los equipos en Colombia, sino en todo el mundo entero, vemos que los requerimientos de mantenimiento de verdad se empiezan a dar en el año 9, en el año 10, para cualquier cambio de pieza. Entonces esas inversiones en mantenimiento son mínimas. Otra gran ventaja. ¿Hay alguna pregunta? Otra gran ventaja es la operación continua. Estos equipos son de tornillos múltiples, van desde un tornillo hasta 5 tornillos. Normalmente la recomendación es trabajar con equipos de 2 o más tornillos. ¿Para qué? Por si acaso haya algún atasco o hay que hacerle mantenimiento o cualquier reparación o cualquier cosa que pueda pasar,
Estos equipos pueden trabajar en operación normal sin parar con uno solo de esos tornillos. El otro tornillo se puede remover, se puede hacer el cambio de la pieza o el mantenimiento que se vaya a necesitar, o si hay un atasco porque algo llegó al proceso y quedó atascado en los tornillos, se puede reemplazar sin parar el proceso. El segundo tornillo o los otros tornillos del proceso pueden seguir trabajando de manera continua. Esto genera ahorros en paradas innecesarias y en desgastes de personal. La operación atendida también viene respaldada por un sistema antiatasco. El espacio entre los discos permite a los lodos fluir de una forma continua a lo largo del eje. Los discos móviles ayudan a empujar a los sólidos también entre las brechas de los discos. Es un sistema que está diseñado para no generar atascamientos. Esto no quiere decir que el equipo nunca no se va a atascar. Nos pasó una vez en un proceso industrial, una planta de fabricación de elementos de aseo personal y productos alimenticios. Precisamente el día siguiente a cuando finalizamos la instalación del equipo, se decidió lavar el proceso de fabricación de crema dental, lo que cambió la caracterización de las aguas del proceso. Había una mayor inherencia de las aguas del proceso de crema dental, que es un lodo muchísimo más, un lodo inorgánico, pero además muchísimo más viscoso y de una forma de endurecerse diferente a los lodos biológicos. Y cuando llegó al tornillo deshidratador, lo que generó fue un atascamiento. Los lodos no se aglomeraban y no se podían comprimir. Quedaba como una plastilina básicamente dentro del eje, sin poder, sin que los anillos pudieran hacer la compresión. Eso que involucró parar los tornillos, obviamente, sacar los tornillos, limpiarlos, volverlos a meter, y el equipo está operando hoy normalmente. Obviamente se creó la salvedad dentro del cliente, que cada vez que hay un proceso de lavado hay que hacer una notificación, las aguas hay que caracterizarlas cada vez que cambian, porque los equipos están diseñados para trabajar dentro de unos parámetros, y si esos parámetros cambian, obviamente hay que ajustarlos, ya sea el coagulante o ya sea el químico que se esté utilizando para que trabaje. Entonces, es una pequeña historia para contarles que el sistema antiatasco funciona, pero obviamente hay veces que pasan cosas, como todos sabemos, que pueden mover estos o generar unos problemas cuando se trabaja fuera de las variables recomendadas. Como ya les mencioné, hay una baja velocidad de rotación del eje. Esto minimiza la contaminación por ruido, el equipo es muy poco ruidoso, y minimiza la contaminación secundaria por salpicaduras, como diría acá nuestra coterránea Shakira, menos salpiques. Todo esto se transfiere en una operación desatendida cuando se utiliza en conjunto con un equipo de dosificación automática, de coagulante o de dosificación. Es posible que se pueda trabajar entonces con un operario que encienda el equipo y lo deje trabajando. ¿Esto qué quiere decir? Menos horas hombre, menos requerimientos de personal, ahorros en la operación. Sí, antes de que pases la diapositiva, Orlando, sí. Pregunta Giovanni, ¿dónde son fabricados los deshidratadores de lodo? Los deshidratadores son fabricados en las plantas de Tsurumi, en todas las plantas, principalmente están en Japón y en China, las que se dedican en Shanghái, las que se dedican a fabricar los deshidratadores. Las fábricas de Tsurumi, yo he tenido la oportunidad de conocer varias de ellas, sin importar dónde estén, siguen los mismos lineamientos y las mismas características. Porque estén ubicadas en China no quiere decir que sean más flexibles en sus materiales de producción o en sus procesos, ¿no? Siguen los mismos lineamientos y las mismas políticas. Entonces el ensamble de los equipos son con elementos de alta calidad. Todos, por ejemplo, estos equipos generalmente son en acero inoxidable. Los ejes tienen
una aleación particular, no solo acero inoxidable como lo conocemos normalmente, sino además tiene unas aleaciones, cromo, molibdeno, tienen otras cosas especialmente diseñadas para el trabajo y para la abrasión. Todo lo que se aprendió Tsurumi, digamos, en sus sistemas de bombeo, lo ha utilizado para sus equipos de proceso de tratamiento de agua. Entonces, esto permite que su vida útil y su robustez sea incomparable en el mercado, sin importar con quién se compara. Para comparar los equipos con, digamos, las tecnologías tradicionales, que son el filtro banda o el filtro los deshidratadores centrífugos, vemos que lo primero es un análisis del consumo energético. Aquí me cambié un poquito de posición, pero el primero, el MDQ 103 en nuestro modelo, la barra azul. Esto es kilowatts hora por kilogramo de sólido deshidratado, 0.06 es la variable que medimos para nuestros modelos, 0.1 para un filtro banda y 0.4 para una centrífuga. Como pueden ver, somos de un 30 a un 40% de ahorro de consumo energético cuando nos comparan con una filtro banda, y 10 veces o hasta 15 veces menos que una centrífuga. Obviamente las centrífugas están diseñadas para trabajar a 3.500, 3.600 revoluciones. El consumo energético es muchísimo más grande que para un screw press, donde trabajamos una revolución por minuto. Para el consumo de agua también somos los más eficientes. Para una operación de 8 horas se consumen 0.4 metros cúbicos. En el proceso de lavado, ya lo vamos a ver, esto es 15 o 20 veces, de 15 a 17 veces mayor en una filtrobanda y comparable en una centrífuga. También somos ahorradores del sistema de lavado. Como pueden ver, es un sistema sencillo. Es un sistema sencillo que requiere mínima agua. Se enciende temporizadamente cada hora, cada 2 horas. Se puede programar una agua a presión que sale del equipo y permite una limpieza rápida. Entonces, en resumen, comparando, digamos, las 3 tecnologías tradicionales de los screw press, de los filtroprensas y de la centrífuga, en mano de obra, digamos, el screw press es mínimo, sobre todo si es una operación desatendida. Lo único que requiere es el encendido por parte del operador y listo. En una filtroprensa o una centrífuga es muchísimo más complejo. La operación y la instalación en un screw press es extremadamente sencillo, ya lo vamos a ver en las próximas diapositivas. En una filtroprensa, en una centrífuga es mucho más complejo, las bandas, la instalación, etc. El espacio ocupado, el screw press es más pequeño que cualquier otro equipo. Los costos de mantenimiento, como ya los vimos, son prácticamente nulos, por así decirlo. Hay que estar pendientes de las bombas que están dentro del equipo, pero el resto, el equipo en 10 años va a requerir muy poco mantenimiento. El consumo energético es por debajo de las otras tecnologías. La velocidad de rotación es muy por debajo de las otras tecnologías, lo que ayuda a minimizar los ruidos y la contaminación secundaria. El ciclo de vida o el costo de ciclo de vida, por ende, es mucho menor en una tecnología screw press que cualquiera de las otras tecnologías. Y los olores en nuestros equipos, digamos, también son controlados menores. La Petard de Jamundí, en el Valle del Cauca, donde vimos el ejemplo de los 2 aireadores, también tienen un sistema de deshidratación pequeño. Es el modelo más pequeño, de 2 tornillos, el MDQ 102. Como pueden ver, las conexiones básicamente es una conexión de entrada de lodos
entrada de aguas, salida de agua de lavado y salida de lodos, y sus conexiones eléctricas. El equipo viene completamente ensamblado en una sola pieza, que ayuda a minimizar los equipos. Viene el tablero, vienen los tanques, los mezcladores de coagulante, todo viene en una sola pieza pequeña. Esta es la Petare en la ciudad del country. Tenían un proceso de lechos de secado y el ente regulatorio, por la proximidad de las casas y las quejas de muchos de los vecinos de los olores que emanaban de ese lechos de secado, les obligó a tecnificar el proceso. Entonces instalaron un sistema de deshidratación de lodos con un MDQ 203. Aquí lo pueden ver, aquí lo pegaron en una base más grande. No necesariamente tiene que ser así de grande, cada cliente escoge, digamos, el tamaño de dónde poner el equipo. Ellos querían bordear el lodo en un sistema de canastas altas que aquí se ve, por ende está montado, digamos, en esa base de concreto. Y obviamente esto ya fue hace más de un año. Están cumpliendo con toda la regulación ambiental en el tema de olores que le habían requerido. Algunos otros ejemplos en todo lo largo y ancho del país, en Bucaramanga, en Cali, en Panamá, en la costa Cundinamarca, en las afueras de Bogotá. Ya tenemos MDQs 202, 203, 204 y 205 trabajando. 202 quiere decir el modelo y el número de tornillos. El último número indica el número de tornillos. Entonces en Cali, digamos, el equipo tiene 2 tornillos. En Santander tiene 3, en Costa tiene 4, en Panamá tiene 5. Mayor número de tornillos pues, permite una mayor flexibilidad, sobre todo para plantas donde inicialmente se va a trabajar, digamos, un volumen pequeño, pero se espera un crecimiento, una expansión de la planta a futuro. Entonces esto permite una mayor flexibilidad porque puedes trabajar un tornillo o 2 tornillos o aleatoriamente cambiar el número de tornillos, lo que minimiza más aún el consumo energético y te da una flexibilidad para trabajarlo, y a medida que la población o los requerimientos de la planta vayan creciendo, se pueden ir habilitando el resto de tornillos hasta llegar a la capacidad total del equipo. En Costa Rica también tenemos una planta de tratamiento de agua residual, un MDQ 101, es el modelo, digamos, más sencillo, un solo tornillo. Y bueno, en Japón, Hungría, Rusia, lo tenemos operando en un sinnúmero de aplicaciones. Eso era todo lo que quería compartir con ustedes el día de hoy.